Hoy les voy a contar una historia de la Biblia. Se las voy a abreviar porque es muy larga, pero es hermosa. Para mi vida me ha marcado. Realmente el Señor atravesó mi corazón con esta historia. Y he decidido titularla de esta manera, tomando un pasaje de la Biblia, Deuteronomio 6, del 5 al 9, dice: amarás al Señor tu Dios. Y este pasaje lo que dice es que lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Su palabra estará siempre en nuestro corazón. Las transmitiremos a nuestros hijos. Hablaré de su palabra siempre. La palabra será una insignia, una señal en mi vida, en todo momento, de día, de noche. Y la palabra estará siempre en mi casa y gobernará mi casa. Eso es lo que dice. Y enmarcado en este amor, que ese es el amor al Señor, viene una hermosa historia, que es la que vamos a estar viendo en esta mañana. Y por su inmenso amor y por su inmensa obediencia, porque amamos fervientemente al Señor, estamos aquí en esta mañana. Estamos acá congregados con un fin común, y es alabar al Señor, demostrarle al Señor cuánto le amamos, cuánto le adoramos, y que Él es el único digno de toda alabanza y de toda adoración. Por eso también quiero invitar a mis hermanos que no han podido venir, únanse a nosotros. Tenemos nuestros protocolos de bioseguridad, estamos aislados, estamos con distanciamiento, y si no puede venir, no puede hacer presencia física acá con nosotros y gozarse con nosotros, hágalo a través de los medios digitales de Zoom. Es nuestro deber cristiano congregarnos. Hay unos que creen que porque pueden de repente leer la palabra o ven allí en Instagram o en Facebook algún comentario bíblico, ya eso es suficiente. Y no estamos hablando de pérdidas de salvación o no. Estamos hablando de adoración al Señor, adoración congregacional. Lo invito a que participe, a que se sume y a que adore al Señor con todos nosotros. Vamos a estar leyendo en nuestras Biblias, la historia que les voy a estar trayendo en esta mañana. Está en Segunda de Crónicas, para los que anotan, Segunda de Crónicas, del 34 al 35-27. Y también está en Segunda de Reyes. Vamos a estar trabajando más que todo en Crónicas, ¿ok? Segunda de Crónicas, 34 al 35-27. Y en Segunda de Reyes está también la historia en el capítulo 22 al 23-30. Para cuando usted quiera en su casa revisar algo de esto, hágalo. Es una historia preciosa, pero es un poco larga. Y la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, está enmarcada en la narrativa, ¿ok? El género literario que predomina en el Antiguo Testamento es la narrativa. La narrativa es muy hermosa porque captura, ¿ok? Es lo mismo que presentan las novelas actuales. Usted lee un libro que es una novela o tiene algo de misterio y lo captura. Es exactamente igual en la Biblia. Las historias nos capturan y nos muestran ciertos elementos y muchas veces decimos, wow, tal personaje de la Biblia. Pero nos enfocamos muchas veces en ese personaje y no nos enfocamos en el personaje eterno que está en toda la Biblia, que es Dios. Entonces, vemos los atributos del hombre, pero no los de Dios, y tomamos los del hombre, pero no los de Dios. Veamos la relación entre los dos, porque por algo
Fue inspirada esta historia y está aquí en la Biblia. Algo tiene para enseñarnos hoy. Entonces, ¿quién fue Josías? Que es el rey particularmente del que habla esta historia, ¿ok? Josías fue uno de los reyes de Judá. El reino se había dividido previamente y esta es la parte sur del reino, ¿ok? Es un rey de Judá. Un rey de Judá que gobernó entre los años 640 y 609 a.C. Hijo del rey Amón, ¿ok? Y podemos leer un poco sobre el rey Amón en Segunda de Crónicas 33, del 22 al 23. Y yo les voy a leer rápidamente y dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés, su padre, antes bien aumentó el pecado. Ese fue el padre de Josías. Y fue nieto de otro rey también, de Manasés, como ya lo hemos escuchado. Y lo podemos ver en Segunda de Crónicas 33, del 3 al 9. Y les leo un poco para que sepamos de quién estamos hablando. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová en Jerusalén: estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego, o sea, los sacrificó, en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Y bueno, y por allí sigue todo lo que hacía y era terrible. Corrompió el templo, había diferentes estatuas allí de ídolos dentro del templo para la adoración. El templo tenía habitaciones donde habían prostitutas y se hacían cultos a todos estos dioses, y se había depravado totalmente la fe y el templo del Señor. Entonces, en este contexto crece este muchacho llamado Josías, en un tiempo disfuncional, en familias disfuncionales, sabiendo de todo lo que habían hecho sus padres, pero él venía del linaje de David, y el Señor había hecho un pacto con David, y esto no iba a quedar así, esta historia. Entonces, ya vamos a ver cómo se desenvuelve. Y les digo, apeguémonos siempre que leamos las Escrituras al principio de sola Escritura. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros solo creemos en la Biblia, y solo creemos que la Biblia es inerrante, que no tiene errores y que es suficiente para nuestras vidas. No traigamos cosas que contaminen, porque esto fue lo que hicieron estas personas. Trajeron creencias de otros pueblos para complementar la creencia del pueblo de Israel. Y también en el marco de esto de creer solo en las Escrituras, los invito a que oremos para que el Señor, mediante sus Escrituras, toque nuestros corazones y los guíe a ustedes en entender la palabra
y llevarla a sus vidas, porque esto fue algo que sucedió hace 2400 años, en otro contexto, en otro tiempo y a otra gente, de otra cultura. Pero el Señor, mediante esta palabra, nos habla hoy, que nos hable entonces de nuestras vidas. Señor, te pido en esta mañana nos guíes, Padre, y pueda tu palabra tocar nuestros corazones, Señor, redarguirnos y que nos arrepintamos de nuestros pecados, Señor. Perdónanos nuestras faltas, Señor. Guíanos en la predicación de tu palabra, Señor. Guíanos al arrepentimiento, Señor. Abre nuestros corazones y disponnos a estar atentos a tu palabra. Que para ti sea toda gloria, honor, honra y alabanza. Amén. Bueno, Josías tenía 8 años cuando asume como rey de Israel. A su padre lo habían matado porque fue nefasto también, como su abuelo. Y a los 8 años comienza a ser rey. A los 16, dice la Escritura, que comienza a buscar del Señor, comienza a buscar al Dios de David. O sea, David fue un modelo para él y él empieza a buscar a ese Dios. Y quizá relaciónelo con usted mismo. Hubo un tiempo donde usted no conocía del Señor, pero de repente alguien le habló. Por alguna cosa usted escuchó y empezó a indagar, empezó a escuchar, empezó a aprender de la palabra del Señor. Dice, a los 20 años comienza a purificar Judá y Jerusalén, empieza a apegarse a la palabra de Dios y empieza a derribar muchos de los sitios de adoración, de culto de adoración, ¿okay? Y en su búsqueda y en su fervor, en su amor por el Señor, él empieza a hacer muchas transformaciones en Jerusalén y a reconstruirla porque habían sido golpeados por diferentes guerras e invasiones. Entonces, él comienza también a reconstruir el templo, porque el templo había sido pervertido y habían, como les dije, ídolos allí, habían un montón de cosas que estaban apartadas, ¿okay?, del sentido de la adoración a Dios. Dice, Josías hace lo recto ante los ojos de Dios. Eso lo puede leer en Segunda de Reyes 22:2. Uno de los pocos reyes que hicieron lo correcto, lo recto delante de Dios. Y dice también los mismos pasajes, dicen, no se apartó Josías de la ley ni a la derecha ni a la izquierda. De verdad amó al Señor. Josías comienza a reparar el templo, ¿ok? Porque la idolatría había destruido el templo. Ahora reflexionemos un poco. ¿La idolatría no ha destruido nuestros templos? Yo creo que sí. Yo creo que la idolatría ha destruido no solo muchos templos físicos, sino espirituales. Nosotros a veces hemos traído cosas a nuestras vidas queriendo mejorar, pero no aferrándonos a la palabra del Señor, que es la única que realmente nos puede restaurar y nos puede dar nueva vida. El problema con nosotros es que no queremos a veces nacer de nuevo, queremos ser mejores. Y venimos a la iglesia a ser mejores, porque nos van a dar buenos consejos de vida y vamos a tener una buena vida, una vida próspera, una vida agradable, una vida bonita. Pero ese no es el llamado. El llamado es a nacer de nuevo. El llamado es que tenemos una naturaleza caída. Allá Adán y Eva pecaron y eso lo transmitieron a nuestras vidas. Y hoy el ser humano, el hombre natural, odia a Dios. Y usted te dice, pero yo me siento aquí. Esa es la naturaleza. Y esa es la naturaleza que estamos llamados a que muera en nosotros. Y esa es la transformación que hace el Señor. No es a que sean mejores. Hay gente por allí, por la calle, que no cree en Dios, que es atea.
y que se porta mejor que yo, que soy creyente y que tengo la palabra de Dios. Sí los hay. ¿Y cuál es la diferencia? Que mi naturaleza es diferente. Mi naturaleza fue hecha nueva. Y yo estoy caminando en mi proceso de santificación hacia el Señor, con los ojos pegados en el Señor, porque yo creo en el Señor y yo creo en la obra del Señor en mi vida. Ese es el llamado a derribar esos ídolos y a reconstruir ese templo. Y no es nuestras fuerzas, es el Señor. Es el Señor el que la va a reconstruir. No somos nosotros creyendo que lo vamos a hacer. Es buscando del Señor, pero el Señor hace la obra en nuestras vidas. Y entonces, en esto ocurrió algo hermoso. Dice, el sumo sacerdote Hilcías, mientras estaban reparando el templo, encuentra el libro de la ley de Moisés. Me hago dos preguntas. Y esto, les digo, esto golpeó mi vida. ¿Por qué rayos Hilcías había perdido el libro de la ley? Eso es como que usted diga, yo no sabía que aquí estaba Colosenses, si usted es creyente. Me entero que aquí está Colosenses, me entero que está Gálatas, y era el sumo sacerdote. En Reyes dice que era un sacerdote, en Crónicas dice que era el sumo sacerdote. ¿Qué estaban haciendo? El hombre que podía entrar una vez al año al lugar santísimo a ministrar, no sabía que le faltaba un libro. Él desconocía el libro. Es triste, es muy triste. Y uno dice, uy, qué desgraciado. Cuando yo conocí al Señor, amanecía estudiando la palabra del Señor. Era estudiante en la universidad. Y tenía un fervor muy grande por el Señor, así como Josías lo tuvo en algún momento. Murió así. Y quizá usted también se identificará, porque a veces nos pasa. Después me gradúo y me caso. Y tengo un hijo y el trabajo era absorbente y hay que trabajar para mantener a la familia, no estoy haciendo nada malo. Y sigo yendo a mi congregación, pero ese fervor se había ido. Ese fervor se había ido. Y empiezo a estudiar cada día más de mi profesión y a ser mejor en mi profesión. Y el Señor bendecía mi trabajo. El Señor es así. Pero me aparté no me aparté del Señor, siempre estaba con el Señor, pero me aparté de ese fervor, del amar con todas mis fuerzas. Y amé con todas mis fuerzas otras cosas. Y me hacía mejor en lo que hacía. Y yo no estaba haciendo nada malo. Yo no andaba en fiestas, yo no andaba ebrio, yo no andaba en drogas, yo no andaba con mujeres, con cosas malas. Pero mi fervor había desaparecido. Y a veces nos ocurre y decimos, no, es que es el trabajo, es que es la familia, es que son los proyectos, es que son los sueños, es que la vida está difícil. Y sí, la vida es difícil. Y vemos al que sí está fervoroso, como no, bueno, ese lo que pasa es que es un pequeño fariseo. Él no ha logrado equilibrar la palabra del Señor en su vida. Es que ese hermano no ve Netflix. Me va a decir que solo lee la Biblia. A veces nos pasa. Y el sumo sacerdote halló este libro y llama a Safrán, que es el secretario, el escriba del rey.
Y eso lo podemos ver en 2 de Crónicas 34:14. Y lo llama y le dice: ve lo que encontré. Y se lo llevan al rey. Y vamos a leer qué pasó cuando el rey le llevan estos rollos. 2 de Crónicas 34, 18 al 19, exactamente. 18 al 19. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Achia y a Ahicam, hijo de Safán. Bueno, ya, esto no se lo voy a leer todavía. Rasgó sus vestidos. Se sintió destruido porque habían cosas que él no sabía y que no estaba haciendo, y que Dios le pedía en su ley y él la ignoraba. Usted sabe que uno de los mandamientos hacia los reyes es que ellos tenían que escribir la ley. La ley que estaba escrita, ellos debían tener una copia de los rollos. Para copiarlos hay que leerlos. Y él ignoraba esto. Y él se sintió deprimido. Él demostró una humildad grande al rasgar sus vestiduras como rey. Él lloró, dice la palabra. Dio muestras de dolor y de arrepentimiento. Porque había cosas que él no estaba haciendo, que estaban reveladas en la Escritura y que él no estaba haciendo. ¿Qué actitud es la nuestra cuando determinamos, cuando el Señor nos muestra mediante su palabra que hay cosas que no estamos haciendo? ¿No nos importa? ¿Somos indolentes? Decimos, bueno, no importa, esta es mi cultura. Eso era por allá. También es una manera de justificarnos. Lo olvidamos, es más fácil llevarlo al olvido. Pero este hombre se dolió, dio muestras de arrepentimiento. Y vamos a ver qué hace Josías. Leemos del 20 al 21, en el 34. Bueno, y mandó a todas estas personas que estaban con él, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Se dio cuenta que habían pecado. Y él siempre buscó al Señor, él siempre amó al Señor, pero él se dio cuenta un determinado día que habían cosas que no estaban haciendo bien, que aún le faltaba. Y entonces, ¿cuál fue su actitud? Algunos cristianos evangélicos dirían, ya sé, lo dice allí, se buscó al profeta. Busquemos un profeta. ¿Qué nos dice el profeta? No, realmente el principio aquí es de buscar ayuda, de gente reconocida, de testimonio firme, reconocido, maduro y conocedor de la palabra. Hermano, ¿qué debo hacer? Ayúdeme, no entiendo esto en las Escrituras. ¿Esto es para mí o fue para otro? ¿Qué quiere decir acá? Porque yo tengo fervor en mi corazón por amar al Señor y quiero llevar toda la palabra a mi vida. Y allí el hermano le aclarará. ¿Qué le dice Dios a Josías? Vamos a leer el 26 y el 28. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diré:
Así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho, así por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí yo te recogeré en tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. El castigo venía, el castigo era inminente. Otros profetas habían profetizado y habían dicho, y en el pacto lo decía: si te apartas de mí, todo esto pasará. Y todo eso iba a suceder. Y lo que hizo el Señor fue decirle a Josías: tus ojos no lo van a ver. Vivirás y por un tiempo esto no ocurrirá, pero va a ocurrir. Tú no lo vas a vivir. Y veamos qué hace Josías después. Si usted sigue leyendo, Josías llama a todo el pueblo para poner el libro por obra. Van al templo, reúnen a todo el pueblo, toda la congregación, y adoran al Señor e instituyen la Pascua, y empieza en términos para nosotros, ¿ok? Empiezan a obedecer, empiezan a honrar, empiezan a adorar genuinamente a Dios. Rescatan los valores, rescatemos los valores cristianos para nuestra vida y vivamos conforme a ella. Eso es lo que quiere decir acá. Pero muchos dirían: este es un hombre prosperado, bendecido y en victoria. Eso se usa mucho en mi país. Eso es un evangelio centrado en el hombre, donde el centro ya no es Cristo, porque Dios le dio una palabra y lo bendijo. Sí, lo bendijo, a muchos de nosotros nos ha bendecido. Todos estamos bendecidos en Cristo. Es lo que dice Efesios, que hemos recibido toda bendición espiritual. Pero muchas veces nos centramos en el hoy, en el aquí. Queremos ver hoy acá, queremos que nos bendiga acá, queremos que nos haga ricos acá, queremos que nos vaya muy bien en nuestro trabajo, queremos que nos paguen y no trabajar. También queremos eso. Queremos poco esfuerzo, queremos que yo haga las cosas mal, pero que salgan bien. Eso muchas veces es lo que queremos. Esfuérzate y sé valiente. Pero ¿qué sigue después? En cumplir mi palabra. Y la Biblia, la palabra, dice en 2 Reyes 23:25. Segunda de Reyes 23:25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo corazón. Ve a este hombre. ¿Amó al Señor? ¿Qué cree usted? Amó al Señor. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Hoy podemos decir que hemos buscado al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, que hemos puesto todos nuestros recursos de nuestra vida a disposición de Él, que son recursos que Él nos dio, que no son nuestros,
Son sus fuerzas en nosotros para que le sirvamos y le adoremos. ¿Realmente lo hemos hecho? ¿Confiamos en eso? Y Josías más adelante continúa su vida. Y Josías tuvo una dificultad, como nosotros las tenemos todos los días. Tuvo un enemigo, tuvo una adversidad. Y eso lo podemos ver en Segunda de Crónicas 35:20. En el 35:20, ¿cuál fue la adversidad, la dificultad que tuvo este hombre? Que vemos cómo fue declarado en la palabra. Porque todos tenemos adversidades. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. El rey de Egipto iba a atravesar desde Egipto, hacia el Éufrates, iba a atravesar su reino, el reino de Josías, e iba a combatir con otro, con Asiria. Y Josías tuvo miedo, porque iba a pasar por su territorio. Sale todo un ejército, con lo menos que tenían era buenas intenciones, y lógicamente Josías tuvo miedo. ¿Qué hizo Josías ante la adversidad? Lo que haríamos nosotros. Veamos lo que hizo en el 35:22. Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Tomó acción. Él no oró, él no consultó en esta oportunidad a Jehová, y él tomó una decisión, enfrentar la situación. Dios está conmigo, porque yo voy y lo enfrento. Y veamos qué pasó con Josías. Nos vamos, en este caso, a Segunda de Reyes 23:29. 23:29. En aquellos días, el faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria, al río Éufrates, y salió contra el rey Josías, pero aquel, así que lo vio, lo mató en Megiddo. ¿Qué pasó con Josías? Lo mataron. Y Josías no estaba siendo bendecido. Los cristianos morimos. Nos pasan cosas. Todas las cosas que nos pasan son para alabanza de Dios. No son malas. Algún día tenemos que morir. Él no consultó, pero bueno, le pasan cosas. A veces tenemos errores en nuestra vida, a veces tomamos malas decisiones y nos pasan cosas. Pero también tenemos que enfrentar que nuestras malas decisiones son nuestras. A veces no consultamos a Dios, a veces somos necios, a veces ignoramos muchas cosas y bueno, nos pasa como a Josías. ¿Cuáles fueron las consecuencias de no oír la voluntad de Dios? Y lo vemos en 35, 23, 24. Obviamente murió, ¿no? En Segunda de Crónicas 35, 23, 24.
y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenían y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron lo sepultaron con sus padres. La conclusión de todo esto, ¿no? Ama al Señor, ámalo fervorosamente. No te resistas a su palabra. El Señor nos habla mediante su palabra. Su palabra está completa para nosotros hoy en nuestra vida. Esto no es un libro muy viejo. Esto es un libro vivo que se renueva día a día. Hay una cosa hermosísima que aprendí hace poco. La sabía por experiencia, pero la pude entender. Y la explicaban de la siguiente manera. La Biblia tiene dos maneras. Una es una ventana, una es un espejo. A veces usted ve la ventana, abre la ventana y ¿qué ve? Lo que está allí. Lo que está allí. Nosotros estamos leyendo la historia de Josías y ¿qué leemos? La historia de Josías. Pero a veces vemos en el espejo y ¿qué ve? Usted ve a usted mismo. Y eso es lo que yo quiero que hoy vean. No solamente la historia de Josías. Véanse ustedes mismos y reflexionen sobre su amor al Señor y sobre su vida y su postura frente al Señor. Amen al Señor por sobre todas las cosas. Hay que buscarlo, hay que deleitarse en su palabra, meditar en ella de noche y de día. Lo importante no es cómo te bendiga Él o cómo te sientas tú bendecido por Él. Lo importante es habitar con Él. Eso es lo importante. Muchos dirán, este año pasado fue terrible, fue malo. Hasta yo a veces lo digo. Fue fatal, fue terrible. Pero después reflexiono. Nunca me faltó el Señor. Nunca tomó vacaciones el Señor para mí y para muchos de mis hermanos. Así fue. No fue un año malo, fue un año bendecido, porque viví de la misericordia del Señor. Así que nunca nos falta Dios, solo son nuestras perspectivas de cómo vemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Si usted está hoy aquí, si usted está hoy escuchando este mensaje a través de Zoom o lo ve después por la página, yo le digo, eso no es casualidad. Usted lo está escuchando porque el Señor está actuando en tu vida. Si usted está aquí, atiende el mensaje porque el Señor le está hablando, no soy yo. Y no es que yo soy el ungido de que solo hablo palabra del Señor. No, está allí. Lea la historia y se dará cuenta que en un momento abre una ventana, pero si usted pone su corazón en esta historia, verá un espejo y se verá usted mismo reflejado allí. Y esto golpeó mucho mi vida, porque después de leer, ya yo había tomado otro camino, había vuelto con fervor al Señor, pero al leer esto, dije, no vuelvo atrás, como la canción. Si usted está aquí, si usted está escuchando, no vuelva atrás. No vuelva atrás. Hable con el Señor y dígale, Señor, tú me tienes sostenido en tu mano porque es así. Tú me trajiste hoy aquí por algo porque es así. Señor, hazme cambiar. Hazme de una naturaleza nueva, Señor. Renueva mi vida, que yo sea transformado, Señor, porque yo creo en ti. Yo creo en tu poder en mi vida. Señor, transforma mi vida. Y usted verá que el Señor
es maravilloso con nosotros. Y así será. Yo le pido que por favor hagamos una oración y demos gracias al Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú bendices nuestras vidas, aun cuando nosotros no nos damos cuenta de ello, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres majestuoso, grande, poderoso, maravilloso, grande en misericordia, Señor, grande en amor. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu redención para mí, Señor. Yo no lo merecía, no merezco nada, Señor, pero tú me amas, tú me bendices, tú me cuidas, tú me proteges, Señor. Te encomiendo mi vida, Señor. Te encomiendo mi vida, Señor. Quiero caminar en ti, Señor, a tu lado, de tu mano, Señor. No permitas que me vuelva a apartar, porque yo creo que estoy en ti, Señor. Yo sé que estoy en ti. Yo tengo confianza, Señor, en ti, mi Señor. Y yo sé que en ti hay libertad, hay paz, hay misericordia, hay amor, Señor. Transforma nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.